Saludos, somos el Consejo de los Ángeles que viene a ustedes nuevamente en este día de alta frecuencia en su tiempo de la hora. Como hemos mencionado muchas veces en nuestros mensajes, el tiempo en realidad es una ilusión, porque todo existe simultáneamente en el gran todo lo que es. Y todo en todas partes es una emanación del Creador de la fuente. Esto te incluye a ti, a tus seres queridos, todos los seres en todos los sistemas estelares, todos los planetas, todos los universos y todos los multiversos, hasta el infinito. Reflexiona por un momento sobre el gran todo lo que es como lo hemos descrito. Eso significa que no hay separación, ni oscuridad ni luz verdaderas, solo una serie de capas, patrones y construcciones que forman realidades dimensionales, y cada dimensión refuerza la siguiente. Ustedes, al igual que su planeta, están ascendiendo a la cuarta dimensión superior y a la quinta dimensión inferior. Muchos de ustedes ya residen actualmente con su espíritu y su mente en la cuarta dimensión superior. Son aquellos que están espiritualmente despiertos. Asimismo, mientras continúan ascendiendo, muchos de ustedes entrarán en la quinta dimensión. La quinta dimensión es un estado mental y una construcción mental que apoya la conciencia de unidad, cohesión, servicio a los demás, compasión, amor, comprensión, paz interior y sabiduría, sanación, iluminación, trascendencia y las habilidades superiores de telepatía, teletransportación, clariaudiencia, clarividencia y un sentimiento mucho más fuerte de unidad con todo, unidad con el Creador de la fuente y unidad con otros seres dentro de su dimensión. La dualidad, que es uno de los principios de la tercera dimensión inferior, no existe en la quinta dimensión, por lo que los conceptos duales como luz y oscuridad, ira y miedo, amor y odio, calor y frío y otros, no se experimentan a tal grado extremo en la quinta dimensión, en la medida en que existen solo porque existe su opuesto. A medida que asciendes en conciencia a las dimensiones de frecuencia superior, la energía de alta frecuencia que rodea a tu planeta ayuda a tu cuerpo humano a actualizarse para soportar las altas frecuencias, así como a reprogramar el cerebro y el cuerpo para experimentar menos dualidad en pensamiento, sentimiento y emoción. Ascender significa subir o escalar, así que puedes ver que la ascensión es básicamente un aumento de tus frecuencias de conciencia. Lo que está ocurriendo ahora en el planeta Tierra es que éste se ha movido a un área de alta frecuencia. Esta energía de alta frecuencia y dimensión superior, que continúa aumentando en todos y cada uno de los momentos de la hora, está haciendo que muchos seres en su planeta despierten y eleven su conciencia hacia estos conceptos dimensionales superiores de pureza, unidad, compasión, servicio a los demás, entre otros. Se trata de una energía de alta frecuencia tan fuerte que casi no puedes evitar sintonizarte y adaptarte a ella. Es un proceso que está sucediendo automáticamente, ya que fuiste preprogramado y elegido colectivamente por el grupo de tus seres superiores, entre aquellos de ustedes que serán parte de esta nueva edad dorada, y esta energía está causando y continúa creando en su línea de tiempo una onda de luz extendida a través de su planeta, que se ha estado elevando rápidamente desde el año 2012. La energía de alta frecuencia está rodeando a su planeta y ha sido abrazada por la propia querida Madre Tierra Gaia. Gaia también es un ser sensible. Ella tiene un cuerpo, al igual que tú, y su cuerpo es el planeta. La elevación de la conciencia en su planeta es una parte natural de la evolución del espíritu. Muchos de ustedes pueden sintonizar esta energía y escucharla.
Todo este proceso culminará en un evento masivo llamado el flash solar, que será creado por su conciencia colectiva y por el Sol, que también es un ser vivo. Algunos de ustedes han llamado a este suceso el gran destello solar, un evento que también puedes traer a tu ahora, si tan solo lo sintonizas en este preciso instante. Recuerda que todo está sucediendo simultáneamente en el ahora, y eso significa que está sucediendo en el momento presente. Así que puedes mover tu mente en torno a ese concepto. Solo piensa en cómo puedes traerlo a la realidad. La cocreación del gran destello solar ayudará en la evolución consciente continua de su planeta, en la que también participan los seres que habitan en él, incluida la Tierra exterior e interior, y la Madre Gaia. Muchos de ustedes suelen llamar a esta creación la nueva Tierra. La nueva Tierra es un patrón de conciencia que de alguna manera se superpone sobre su realidad dimensional actual. Estamos hablando de construcciones y patrones de energía, así como frecuencias de conciencia. Por eso, cuando todos los seres en su planeta entren en las frecuencias de la cuarta y quinta dimensión superior, algo que ya está sucediendo naturalmente, comenzarán a traer esta realidad a la existencia. Como ven, todos ustedes son mini creadores, dotados con el poder del Creador, la fuente. Por lo tanto, el solo hecho de saber que estás creando una sociedad de conciencia superior ayudará a traerla a la existencia. Todo lo que necesitas es que tu conciencia se sintonice con ella. Este es también el tiempo que ha sido profetizado por nosotros y por muchos otros, como el tiempo del gran despertar, el tiempo de la nueva era dorada en la nueva tierra, y el tiempo de los 1000 años de paz. La Tierra se convertirá así en una realidad dimensional de la cuarta superior y quinta dimensión inferior, y también continuará elevando su frecuencia hacia densidades de realidad más altas, a medida que continúen evolucionando espiritualmente. Entonces, como puedes ver, este gran destello solar es algo que tú mismo estás atrayendo hacia ti y hacia tu realidad. Lo estás creando en tu realidad con tus pensamientos, al igual que estás creando todo lo demás en tu realidad dimensional. Todos los seres están conectados. Todos son capaces de las habilidades dimensionales superiores y tienen estas habilidades codificadas en su ADN. Y este gran despertar está ocurriendo ahora.